¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a Alicante Actualidad. Este año la tasa de basuras se paga junto con el IBI hasta el 30 de junio. Ya no tenemos hasta las Navidades para hacer ese desembolso del tasazo de basuras que nos escandalizó el año pasado. Ahora ya lo tenemos naturalizado. Dice el alcalde que no quiere oír ni hablar de la tasa turística de hogueras, que 10 millones de euros, que algunos apuntan que se podrían conseguir con esa tasa, son una minucia para lo que se podría recaudar si los presupuestos generales del Estado estuviesen aprobados y a Alicante llegase los fondos que tienen que llegar, que le corresponden a esta provincia. Por eso reclama que se aprueben los presupuestos generales del Estado y no quiere oír ni hablar de la tasa turística. De política les quería hablar porque yo quería preguntarles en una pregunta retórica. ¿Los políticos saben lo que hacen sus colaboradores más cercanos? ¿Saben en qué están sus políticos de confianza? Lo digo esto porque ¿sabía algo Pedro Sánchez de lo de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, de lo de su propia esposa? ¿Y Luis Barcala sabía algo de su concejala Rocío Gómez, de su alto cargo María Pérez Gizmán? ¿O de verdad no lo sabían? Y somos muy ingenuos los que pensamos que quizá no nos están diciendo toda la verdad. Lo cierto es que no sé si lo sabremos en algún momento porque esa comisión del SNAUS en Alicante se retrasa, van cayendo comparecientes, se va descafeinando y ya veremos qué pasa con la de las Cortes Valencianas, que quieren todos también que vaya el alcalde Luis Barcala, pero no sé si al final irá a declarar allí o no. Sea como fuere, aquí los periodistas de los medios de comunicación de proximidad seguiremos haciendo preguntas, aunque cada vez, es verdad, nos lo ponen más difícil. Incluso el alcalde el otro día, en una presentación, ya dijo que no tocaba hablar de otra cosa que no fuese de las hogueras. Las tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, las hogueras, pero las hogueras también traen polémica. Ya saben, esto de la elección de la Bella del Foc no ha dejado contentos a todos. De todas estas cosas hablaremos, si les apetece, hoy en Alicante Actualidad. Bienvenidos. Y para hablar de los asuntos que hemos puesto en nuestro guión, les paso a presentar la mesa. Jorge Brugos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Por dónde te apetece empezar? ¿Hogueras? ¿Tasa turística? ¿El SNAUS? ¿Cuál es tu tema estrella? Pues, a ver, lo de las hogueras, hay una noticia, ¿no?, que publicó la Información, ¿no?, que creo que es bastante polémica, ¿no?, y que debería, pues, replantear un poco la fiesta, ¿no? Luego hay una cosa que has dicho en el editorial que me ha gustado, ¿no?, lo de si sabían, ¿no?, lo que hacían sus técnicos o lo que hacían sus responsables, los dirigentes políticos, ¿no? Me estaba acordando justo, de hecho lo he anotado aquí, pues un artículo muy bueno que escribió Fernando Llopis, ¿no?, que lo tenemos aquí también, pues que hablaba de, oye, ¿qué pasa con los técnicos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque al final, en el juicio, por ejemplo, que es del Supremo, sobre el caso de las mascarillas, o no sabemos ya qué nombre ponerle al caso, pues decía que Ábalos, pues simplemente, pues era el que gestionaba el ministerio y los que confiaban en su gente y demás. A mí me recuerda mucho a lo de Carlos Mazón, ¿no? Es decir, Carlos Mazón tenía que estar en la Dana, es decir, el responsable político es el que tiene que estar o son los técnicos, ¿no? Es decir, que a lo mejor en este caso, en el de Ábalos, tal y como apunta el fiscal, pues Ábalos sí que era consciente, ¿no? Pero ahí está la duda razonable, ¿no?, de lo que has dicho de los técnicos, ¿no?, de si tienen libertad o si a lo mejor tendrían que gestionar los políticos y no los técnicos. Ya veremos, en fin, en qué queda un poco todo esto. Gracias, Jorge, por haber venido. No me ha aclarado nada, de todas formas, tampoco, si los asuntos de mayor envergadura en nuestra portada de hoy los pondríamos en torno a la fiesta, la política, el SNAUS, las tasas turísticas. Fernando Llopis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado y tal. Así, además agradezco a Jorge también que haya nombrado mi artículo, ¿no? Y simplemente un pequeño comentario sobre eso, ¿no?, que yo creo que es importante, porque es que yo creo que algunos de ciertos aspectos olvidáis de una cosa, ¿no? Es decir, en este caso, ¿no? Porque en las SNAUS podemos tener dudas si es más político que técnico político, porque hay muchos funcionarios implicados, pero en el caso de Ábalos y Koldo, quien estaba con las prostitutas no era el interventor
ni el secretario de Estado. Eran Ábalos y eran Koldo y eran toda la compañía. Es decir, claro, al final el problema es quién sale beneficiado por, ¿no? Y obviamente lo que nos tenemos que preocupar es si los funcionarios, aprovechando que eran funcionarios y que tienen su puesto garantizado, esos técnicos superiores, cuando el ministro les pide una cosa que es una barbaridad, pues tenían que decir no. Pero lo que pasa es que ahora mismo no pasa nada. Es decir, ahora mismo cualquiera se atreve a decirle que no al todopoderoso Ábalos en su momento. Bueno, había una técnico que sí que dijo en todo momento, aquí está pasando algo raro, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo, a mí eso es lo que me da cierta confianza en nuestro Estado, en nuestros funcionarios, en nuestros trabajadores públicos, esas personas que a pesar de todas las presiones que recibieron de los cargos socialistas dijeron no, o aquellas personas que eran conscientes que había una persona enchufada por el ministro que no trabajaba e intentaban hacer que trabajara, es decir, por lo menos ya que vienes a cobrar un sueldo, trabaja. Y eso es lo que reconforta, y la historia final es, si al final de toda la película, estos técnicos honrados, estos funcionarios honrados, vuestros trabajadores públicos honrados, son recompensados o desgraciadamente son apartados, como suele pasar, y todos esos que le dijeron sí al ministro, sí a Ábalos, sí a Pedro, sí a todos estos, son recompensados como está pasando desgraciadamente. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Traemos con la cuerda los temas más próximos a Alicante, que es un poco de lo que queremos hablar. Y yo le pregunto a David Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué ponemos en portada? ¿Qué temas crees tú que para el periodismo de proximidad que practicamos aquí nos vendría mejor? Este escándalo que hay con las hogueras, que hay quien dice que no está claro el proceso de elección. La tasa turística que se propone para las hogueras. Es que cualquiera de los temas, el soterramiento o presunto soterramiento de la explanada, todo lo que afecte de proximidad es eso. Que proximidad también es hablar de lo de Ábalos. Es decir, yo soy... porque Koldo se paseaba con moto de agua por Benidorm, ¿no? Por ejemplo, y ha comprado media finca de la Marina y 2 o 3 apartamentos en Benidorm con el dinero nuestro. Pero soy fan número 1 de los artículos de Fernando Llopis en el ABC, dicho, no me quería quedar fuera, pero lo que ha dicho Fernando, que era el ministro y no el interventor, pero hay más. O sea... Esto, en plena pandemia, yo publiqué un artículo de un informe de los escoltas del señor ministro que enviaron a Interior, que por tanto tenía el señor Marlaska y por tanto sabía Pedro Sánchez de la vida disoluta del señor Ábalos en plena pandemia. Es decir, y entonces yo cuando en el Congreso o en cualquier otra sede escucho decir hemos actuado rápido con la corrupción, hemos sido contundentes, ¿cuál es la contundencia? Aguantarle 6 años y echarlo de ministro porque sabías de eso y después confirmarlo en las listas por Valencia. Pero hay una cosa que ha dicho David, que precisamente viendo las noticias, lo comentaba el otro día, ¿no? A mí me cuesta mucho creer, ¿no? Y esto no quiero eximirle de culpa al señor Ábalos, pero una persona, esto ya lo contaron también varios medios, ¿no? De que se le echó como ministro porque llegaba a los consejos de ministro pues con resaca, o sea, llegaba hecho polvo. A mí me cuesta mucho, no se había preparado los temas tampoco, ¿no? Es decir, lo típico de una mesa, van preguntando, oye, ¿qué tenemos hoy, no? Y el tío no... Me cuesta mucho creer que tuviese la capacidad de saber las cosas que se contrataban, ¿no? Es decir, ahí abro un poco la... Bueno, no vamos a abrir la veda, este, ¿no? Lo que este tema, vamos a hablar de temas más de proximidad. Fijaros que ninguno... Nos habéis hablado de Ábalos, nos habéis hablado así también del proceso de elección de la Bellea, de la tasa turística, lo he puesto yo encima de la mesa. No me habéis dicho que estáis preocupados por el antivirus. Pero... No, escucha, fíjate una cosa, y a lo mejor no sé si se dan cuenta, aquí normalmente somos 4 personas, a Jorge Brugos lo hemos tenido apartado solo. Está en cuarentena. Porque viene de un crucero de lujo. Porque tiene cara. Pero José Ramón González estuvo en un crucero. Yo estoy preocupado no por el antivirus, sino porque lo gestiona Fernando Simón, que ha dicho que no va a llegar a España. Claro, es lo mismo. Es que si tú pones, si esto fuese un dibujo, una calcomanía, lo pones lo que dijo con el coronavirus, que apenas iba a tener incidencia y demás, es que ha dicho exactamente lo mismo. Pero independientemente que efectivamente en este caso creo que tiene razón, porque son cosas distintas, a mí lo que me preocupa es que este absoluto incapaz siga... Sí, pero hay una cosa, yo creo que... El presidente Pérez Llorca sí que nos ha anunciado que la chica valenciana que está a bordo de ese barco se encuentra bien, que está bien, no tiene más noticias, tampoco nos ha dado mucha más información, pero esto ha dicho sobre el antivirus. Sí que ha hagut una presa de contacte per part de la Conselleria de Sanitat. Ahir van intentar ja posar-se en contacte en eixa valenciana que està en el barco.
i també s'ha parlat en el Ministeri de Sanitat al respecte. És una qüestió que està duent la Conselleria de Sanitat, però sí que estava en contacte. ¿Y sabemos alguna cosa de ella? No, la veritat és que el que jo li diga és especulació, jo en això vull ser molt rigorós. Tinc la informació de que ja està en bon estat, però bueno, jo crec que com això és una qüestió molt tècnica, molt mèdica, està duent bo la Conselleria de Sanitat i conforme tinguin informació la facilitaran. Marciano Gómez vino a visitar el hospital universitario, el Hospital General Dr. Balmis, y nos dijo que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de toda España, en la Comunidad Valenciana, y por cierto que están en obras en el hospital, que se van a quedar también unas urgencias muy tecnificadas y muy avanzadas. Esperemos no tener que utilizarlas. Pero, ¿qué sensación tenéis con este asunto? Vamos a ver, yo creo que es una cosa que las primeras noticias que nos llegaron era como una cosa muy lejana, de un barco perdido, con pacientes, en plan película y tal, ¿no? Pero que en ningún caso, es decir, como las noticias de 2 tiburones han mordido a unos bañistas en Sudáfrica, ¿no? Que lo ves Bueno, una cosa que el otro día a un alicantino, sí. ¿eh? Sí, pero aún así te pilla lejos, ¿no? Es decir, que tú no estás allí, ¿no? Después de ver a Fernando Simón, a Mónica García, a Marlaska, a Margarita Robles, diciéndolo una cosa y lo contrario en apenas 24 horas, uno empieza a preocuparse. El presidente de Canarias diciendo que no sabía nada. Esto es que el barco que no iba a ir, que sí que va a ir, que el avión no sé qué, que hay un avión que ha aterrizado. Es decir, llega un momento, yo lo único que quiero decir es, cuando aquí habitualmente repetimos una y otra vez que tenemos el mejor sanitario del mundo, el mejor sistema sanitario, bla, 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 muy bien. Yo lo único que recuerdo es que una vez nos trajimos a 2 personas con ébola, súper controladas, 2, que eran 2.000, 2. Che, y una enfermera pilló el ébola, sacrificaron a un perro, se montó una historia. Excalibur. Después llegó el COVID, fuimos los últimos en enterarnos, los últimos en comprar, se inventaron un comité de expertos y lo peor de todo es que uno de los más inútiles, o sea, los grandes inútiles de la gestión del COVID son Fernando Simón, que está dando lecciones ahora sobre el hansavirus, y ha dicho que no es peligroso, que sí que es peligroso, que quizás sí, en 2 días también. El Salvador Illa, otro inútil, presidente de la Generalitat. Es que aquí yo creo que en la España de Sánchez, cuanto más burro eres, más progresas. Yo por acercar el asunto a Alicante, mi pregunta es, ¿pensáis que el hantavirus podría llegar a Alicante? Estamos abiertos al mar, llegan cruceros, el aeropuerto internacional es uno de los que más pasajeros transporta. Viajamos permanentemente, alicantinos se van a la otra parte del mundo, otros vienen aquí. Pero Andrés, es que es indudable, no solo en Alicante, que estamos globalizados. Entonces, yo recuerdo cuando ha hecho este paso atrás en la memoria Fernando sobre el asunto, que China estaba muy lejos y que los italianos, porque habían cerrado el norte, estaban medio locos, y que aquí hubo un partido, el Valencia creo que era contra el Atalanta, y que llegó gente sin ningún control aeroportuario de una zona de mayor influencia del virus en Italia, y aquí se pedían medidas en los aeropuertos y estaciones y demás, y se decía que estaba loco. 2 días antes o 3 de que se declarase casi de manera repentina un estado de alarma, Ayuso cerró las residencias y los colegios y la tildaron de ida, de loca y demás. Quiero decir que aquí se está jugando con improvisación, y como ha dicho Fernando, lo que me preocupa es Fernando Simón, la MEMA, o sea, la ministra, la médico y madre, que ahora se meta la ministra de Defensa, que diga una cosa, después la contraria, que diga que no se puede confinar a la gente, que me suena eso. Me parece, a mí lo que me preocupa no es el virus, es la gestión que estamos ya demostrando con ello. Claro, yo no quiero que alarmemos a nadie necesariamente, menos desde aquí, pero hemos aprendido algo, se sabe más o menos cómo actuar. La pregunta que tenemos que hacer es, si tú, una persona que es el responsable del centro de enfermedades de transmisión, no sé qué, que es Fernando Simón, 2 días antes del COVID dice que a lo sumo va a haber 1 o 2 casos, y se murieron aquí en España 150.000. Que sepamos. Que sepamos. Y sigue esa persona en su puesto y dando, sentando cátedra. ¿Estamos preparados? Yo creo que no. Desgraciadamente, yo creo que además son cosas que suelen estar preparados los países que suelen sufrir ese tipo de enfermedades. Es decir, hay países que están más preparados no por otras cosas, sino porque están acostumbrados a combatirlas y porque viven con ellas, ¿no? El hansavirus
ese parece que es una de los de Chile o de no sé De qué, los estarán Andes. más preparados. Aquí evidentemente nos pilla todo y además hay un problema que tenemos que parece una película de terror. Es decir, estamos hablando, hay una película que se llama Contagio, ¿no? Y va en la misma línea. Es decir, aquí tenemos un montón, 26 pasajeros bajan, empiezan a volar, se ha contagiado una azafata. Lo que está claro es que eso de que se contagia difícilmente no es verdad. Desgraciadamente. Hay que tener precaución. Ya, Yo creo que hay que tener histeria. ya hay un contagiado de persona a persona. Claro, por eso digo, entonces, No, que se sepa. Y la azafata, que o tuvieron Claro, intercambio de fluidos en el avión. no, dudamos que eso no. sea muy... Por eso Claro, digo es que en no. general, yo creo que... a mí me encantaría, de verdad, me encantaría tener una ministra de Sanidad de la que poder fiarme. Bueno, vamos a hablar temas alicantinos. Insisto en traer la cuerda con el cubo a la ciudad de Alicante y no hay nada más alicantino que la explanada de España. Es una imagen icónica que podemos encontrar en todas las postales, ya no hay postales, pero en todas las fotografías. Bueno, sí incluso que hay postales, ¿eh? La inteligencia artificial. Pero postales de sello, de poner recuerdos desde Alicante, ¿no? Que esto es lo que venía en esas postales desplegables que veíamos la Esplanada, la Plaza de los Luceros, Canalejas, un poco estas cosas. Uno de los lugares más icónicos proponen desde la Federación de Obra Pública de Alicante, los expertos dicen que tendría que peatonalizarse todo y hacer un gran túnel que pasase por debajo. Le hemos preguntado a Javier Gisbert, que es el presidente de FOPA. A ver, eso cambiaría la fisiología la fisonomía de Alicante. Creo que sería buenísimo. Es decir, sería ya estamos, Alicante es de las capitales de provincia que más está mirando al mar. Esto sería ya totalmente peatonalizar, duplicar la esplanada. Es una propuesta que ya no hemos hecho nosotros. Hace 25 años que muchas asociaciones y la sociedad civil está reclamando. Es una infraestructura que no es relativamente cara, teniendo en cuenta que llevamos 15 años con el estudio de INECA recientemente, que llevamos 15 años estando con una infrafinanciación o una falta de infraestructuras por parte del Estado, que se estima, creo que en 3.000 millones de euros, soterrar el Paseo de los Mártires, por la Libertad, a lo mejor son 300 millones de euros, un 10% de la infrafinanciación que hemos tenido en infraestructuras en la provincia, con lo cual no es relativamente caro y cambia totalmente Alicante. Es como la M30, es un túnel y dejas libre todo el espacio en superficie. ¿Cómo lo veis? Yo es que creo recordar que hace, por supuesto, como dice el invitado, hace muchos años se lleva planteando, pero yo creo que no es lo mismo la peatonalización total que el soterramiento, porque creo que se llegó a plantear que había muchos problemas por la cercanía del agua, o sea que era muy difícil que cavase ahí soterrar, porque con la influencia del agua, tanto del mar como Bueno, del Javier puerto y Gisbert demás. es presidente de la Claro, Federación ellos de Obra saben. Pública de Alicante. Quiero decir que Ellos sabrán, ellos claro. saben. Además, esto ha surgido en una reunión con el Plan General Estructural que ha presentado el Ayuntamiento de Alicante, donde no viene contemplado, es decir, que esto no viene contemplado, pero ellos son los que han propuesto, oiga, pues ya que va a hacer un plan general que va a cambiar la fisonomía de la ciudad, ponga esto. No sé si fue Cantallop en el plan general que querían aprobar, quien planteaba eso, pero planteaba la dificultad económica de eso por la proximidad del agua. hay veces hay determinadas actuaciones, y yo quiero pensar que don Javier, que es ingeniero de caminos, Ha dicho unos 300 millones, que no es dinero, esto, ¿eh? Sí, pero ahí me imagino que a veces hay actuaciones que hace a lo mejor 50 años eran imposibles y ahora mismo son viables si tienes la parte Claro, económica, claro. ¿no? Lo que yo creo que sí que está claro, y yo creo también lo ha dicho don Javier, es decir, al final lo que es importante es recuperar esa zona. Ahora mismo tenemos en primera línea en Alicante prácticamente una autopista con los coches pasando a una velocidad que eso y es una cosa que a veces me pregunto por qué no de entrada, incluso antes de empezar a hacer el soterramiento, controlan la velocidad, porque los coches van a una velocidad bastante Si elevada. escuchas a Vicente Llenares por las mañanas en el parte que da la COPE del tráfico, siempre dice atascos en el frente litoral. Y después, siempre. claro, el problema que yo también veo es, si no somos capaces de acabar la vía parque, es decir, vamos a intentar acabar. Es decir, yo creo que de alguna forma lo ideal sería quitar el mayor tráfico por ahí, que a lo mejor se puede solucionar parcialmente con soterramiento, pero yo creo que el objetivo también es quitar que el tráfico no pase en primera línea de playa en Alicante. Y para eso ya hay que hacer actuaciones en otros lugares que aquí parece que no se están haciendo nunca. Y al final, también lo ha explicado don Javier, somos la provincia de España peor financiada desde hace 8 años por el gobierno de Sánchez. He hecho un cálculo así de cabeza. Dice Sí, que según mira. dijeron en INECA, 8, es decir, somos la última. Es decir, la última y encima no se ejecuta todo lo que se presupuesta. Entonces,
Yo creo que eso es Y terrible. Fernando somos la última y aproximadamente la quinta o la sexta en aportación real. Claro, ¿eh? pues te O sea, digo, quiero decir que es que el tema Una obra de más esas sangrante... características, 300 millones de euros, yo ni soy economista ni entiendo de obra pública, pero está equilibrado, es decir, unos 300 millones de euros con lo que reportaría una obra de esas Hombre, características. fíjate, yo creo que ahora mismo tener ese paseo totalmente peatonal le daría una vida a Alicante brutal. Yo creo Pero, que sí. pero no solo eso, sino que la inversión de 300 millones también es riqueza para la provincia, porque son constructoras de la provincia, son trabajadores de la provincia. Quiero decir que además de eso, no hay que plantearse los 300 millones como un gasto, sino como una inversión y un beneficio directo, ¿no? Estas son imágenes reales, que algún medio ha publicado alguna recreación con inteligencia artificial y salen cosas maravillosas. ¿eh? No sé si lo habéis probado, pero dices, peatonalízame todo el frente litoral de Alicante. Sí, con la fisonomía de las alguno cosas. lo he visto y se han olvidado del Meliá y dice, pero también quitan el Meliá y el Portamar y dice, no, eso no, pues sale ahí. Yo creo que el tema principal tiene que ver con la peatonalización, perdón, con el tráfico, ¿no? Que creo que ese es el gran problema que hay, ¿no? Creo que el resto es prescindible, ¿no? Es decir... Pero la peatonalización va al tráfico por debajo. No, a lo que... Es decir, que no es que lo lleven por otra parte. No, a lo que me refiero es que esto es un cuello de botella. Al final, cuando entras al centro de Alicante, no tienes otra opción, ¿no? Es decir, me parece muy bien, va a ser pues una obra que es lo que ha dicho pues la persona en cuestión, ¿no? El invitado, pues que hay otras ciudades que no tienen ese frente litoral peatonalizado. Pero más allá de eso, creo que necesitamos pues una opción de movilidad pues que sea ágil en Alicante. Y no solo hablo, y aquí abro un melón, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Santa Faz. El otro día fue Santa Faz y prácticamente trastornaron la movilidad de toda la ciudad, ¿no? O son hogueras y trastornan la movilidad de toda la ciudad, ¿no? Hay otras ciudades más grandes e incluso más pequeñas que cuando hay pues celebraciones de este tipo, para empezar, y sin haber esas celebraciones, no se generan pues esos cuellos de botella, esos A lo tapones. mejor si hubiera un túnel, ha dicho Javier, desde el Scalestri más o menos, la avenida de Denia cuando bajas el Scalestri, hasta ya casi la Casa Mediterránea, ¿no? Claro, Más o que menos. es ahí el problema, porque si Por yo ahí. quiero ir hacia esa zona, tengo que pasar sí o sí por ese cuello de botella, evidentemente. Y además aquí en Alicante hay una cuestión que no... Ya han pasado concejales de tráfico, alcaldes, alcaldesas, y no lo tienen, que es el carril reversible. Quiere decir, a las horas punta por la mañana, que es de entrada a Alicante, Haces tres por un lado. hacen tres por un lado y uno por otro. O viceversa, pero aquí no tenemos ese concepto de carril reversible, ¿no? Hemos salido a la calle a preguntarle a la gente, ¿a usted qué le parece? ¿Se podría hacer toda esa parte que hemos visto ahora desde estas imágenes aéreas peatonalizada? Yo creo que no hace falta. Ahora lo que quieren hacer creo que es el ayuntamiento peatonal, para que no pasen los autobuses. Ahora, aquí en Alicante un poquito de problema hay, pero bueno, ya les pondrán por dónde. Seguramente por Gadea subirán. Y yo como vivo aquí, al lado de... Ojalá, pero no creo que lo puedan hacer. Ojalá pudieran. Yo creo que de momento no lo van a hacer. Es una obra muy complicada. No lo creo. Porque pasan un montón de coches, hay mucha gente, se necesita pasar la gente, necesita trabajar, no se puede. ¿Soterrar el tráfico? Bueno, lo veo muy complicado, pero sí, vendría bien. El problema es es que ahora mismo es una entrada-salida vital para la ciudad. Y yo lo veo muy complicado, que está ahí en el mar, no sé, excavar ahí dentro y soterrarlo, lo veo una tarea de mucha envergadura. Es un proyecto a años vista, que tendremos que dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque este tipo de proyectos urbanísticos se piensan pues para muchos años. Fíjate, a mí hay una cosa que me parece interesante, ¿no? Y que esto tiene que ver más con sociología que otra cosa, ¿no? Me da la sensación que la mayoría de personas que habéis preguntado viven en el centro, ¿no? Y esto se nota con el comentario que ha hecho la señora del principio de, no, yo vivo en Gadea, es decir, me da igual, ¿no? Es decir, esto pasa mucho en Alicante. En Alicante, la gente que vive en el centro se piensa que todo Alicante vive en el centro.
Entonces no ve el problema, por ejemplo, de cuello de botella, porque ellos no tienen que atravesar... Los que viven en el centro, no sé si... Yo creo que a muchos les gustará pasear por ahí sin coches. Claro, pero no piensan en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Y en ese comentario En cualquier caso, no es una encuesta sociológicamente estructurada. Es salir a la calle y preguntar al Pero fijaros una cosa, es decir, yo creo que desgraciadamente lo que está ocurriendo en Alicante es que estamos poco acostumbrados a obras de cierta envergadura. De obras que cambian la fisionomía de la ciudad. Por ejemplo, el tranvía fue unas obras que cambiaron en la época de Camps y García Antón y Luis Díaz Alperí. Fueron unas obras importantes, de las últimas obras que cambiaron la movilidad totalmente. Y han dado la zona de playas. Un salto de calidad salvaje. Pusieron las playas mucho más cerca y mucho más cómodo. Acercaron Benidorm, incluso la parte de San Vicente, aunque costó mucho más poner en marcha la línea. No sé si os acordáis, un poquitín más atrás, cuando las rotondas de la avenida Denia se atrevieron a los túneles por debajo, el beneficio que han supuesto. Es decir, que yo creo que no nos acordamos muchas veces lo que supuso aquella obra, porque ahí había unos atascos y unos follones y con incremento. Es decir, yo creo que lo que pasa es que en Alicante hace ya... ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos una obra de envergadura que cambie la ciudad? ¿Cuánto tiempo? Ahí está atascada la vía Parque. La vía Parque, aún todavía estamos pensando a ver si acabábamos lo de llegar el tranvía a la estación de tren. Es decir, hay obras, pero eso, escúchame, yo que ya fui concejal hace muchos años, cuando sigo viendo cosas que llevábamos a pleno y reivindicábamos, y han pasado ya 10, 12 años, y seguimos igual, yo creo como ciudad, y eso es yo creo que es una de las cosas que están en los debes de los alcaldes, ¿no? Es decir, cada alcalde debe tener alguna obra trascendental. Yo creo que Luis Díaz Alperí, con todo lo que se le ha criticado, dejó muchas obras importantes en la ciudad. Sí, transformó. De la época de Díaz Alperí, casi paralelo al tranvía, eran las rotondas esas de la carretera de Valencia. El tema de las conexiones de agua para limitar inundaciones. Es decir, llega un momento que tú dices, ¿cómo es posible que en tantos años aquí en Alicante no nos haya tocado ningún día la lotería de alguna obra importante? Tendremos que hacer un ranking, porque un día lo estuvimos hablando aquí, de cuáles son los legados que ha dejado cada alcalde. Claro. ¿No? Y pedir, a ver, ¿qué legado va a dejar Luis Barcala cuando se vaya? ¿Cuál será el legado que eso, fijaros que Sonia Castelo, que incluso tuvo unos años muy difíciles con una crisis, también dejó su pequeño legado con la famosa caída de las setas, que fue una obra económica, pero que ha tenido su repercusión. Es decir, ahora lo que tendría que empezar a pensar Luis, que yo creo que eso es bonito, es ser el alcalde recordado por algo. A ver, en ese caso, si hablamos de Castedo por esa obra, habría que hablar de Barcala por la Avenida Constitución. Es decir, que la obra de Castedo me parece residual. Ya sé que los barcalistas sois de pero lo que te quiero decir... A ver, que no le quitamos mérito porque está muy bien la Avenida Constitución, pero era algo que ya se veía venir. No, pero es que Castedo tampoco ha hecho... Es que Castedo tampoco hizo tanto. Con las 4 setas revitalizó esa zona que estaba y la Avenida Constitución también. Lo que quiero decir es que se pones a ese nivel... el concepto de la calle, que era una calle oscura... La calle de la zona, y de la Plaza Galileo y la calle más visitada. Es decir, vamos a ver, si me quieres comparar la calle de las... Otra cosa es que nos guste más, que puede estar más limpia y tal. Pero si quieres comparar la repercusión que ha tenido la calle de las Setas con la Avenida de la Constitución... De todas formas, en ambos casos, y con todo el cariño a ambos, a Barcala y a Sonia Castedo, son legados de baja intensidad. Claro. ¿no? Quiero decir que sí, pero es algo que voy a tener un gran legado. Es decir, ¿qué alcalde derribó la Montañeta y expandió Alicante más allá de la plaza de la Montañeta? ¿Qué alcalde hizo...? Pero también hay que tener en cuenta cuánto tiempo has estado, qué situación económica, cuánto dinero presupuesto tenías, etcétera. Seguro que si Barcala pone setas en la Avenida Constitución, le recuerdas como un cambio estructural. Pero ¿y cuánto pensáis que se podría tardar en hacer esta obra que dice Javier Gisbert? En hacer un túnel, pasarlo desde aquí hasta allá. Lo digo porque a veces algunos echan la mano a la cabeza y dicen, madre mía, vamos a tener Alicante levantada ahí. Tampoco son tantos metros. 2 o 3 años, seguro. Pero no, 2 años. Vamos, yo no lo sé, pero que hay poca distancia. Alguno dice, esto 10 años. Nada, le pedimos a Ruiz Le hemos preguntado a Javier Gisbert, que es el experto, pero ¿esto cuánto tiempo nos supondría tener esa zona del frente litoral patas arriba? Habría que también valorar desde dónde se soterra. Lo lógico sería irnos desde el Scalestric hasta pasado como mínimo Óscar Esplá, sería alrededor de 1,5 kilómetros, 1 kilómetro a lo mejor. Yendo rápidos, 2 años y medio se podría hacer. Y no sería el 100% cortado el tráfico en ese periodo. 2 años y medio. Y no sería cortado del todo el tráfico.
fin, habría pitos, habría embotellamientos, seguro, ¿no? Pero Sí, no hay que olvidar que aquí en Alicante también estamos acostumbrados a muchas obras de canalización varias que cortan las calles 6-7 meses y simplemente es para tirar 4 cañerías, arreglar los colectores, etcétera, ¿eh? O sea que... Lo que pasa es que hay que tener otra mentalidad, es verdad. Si quieres apostar por ese cambio, se ha mencionado aquí, creo que ha sido Fernando, los túneles de la... No, ha sido Gisbert, el de la M30, el soterramiento de toda la M30, es una de las grandes obras del siglo, pero no solo en Madrid, sino en el ámbito europeo, ¿no? Y, o sea, muy similares al túnel del Canal de la Mancha. Y sí, que la M30 supuso mucha gente que quiso, de alguna forma, condenar al alcalde, que creo que era Luis Gallardón, y con el tiempo, es decir, una vez, evidentemente, esto es como cuando tú tienes obras en casa. Dice, cuando estás invitado a una obra en casa, te quieres morir. ¿Para qué me he metido yo en esto? ¿Para qué estamos cambiando la cocina? La cocina, ¿qué necesidad teníamos? Y entonces, pero eso sí, después, si sale bien todo, que no siempre sale bien todo, después dices, che, que viene cocina tenemos. Te has olvidado. Qué bien se está aquí. Claro, es como la mili, que te olvidas de las cosas buenas. Así es. Bueno, ya veremos. No sé si esto llegará a algún puerto o no, porque de momento es una propuesta de FOPA, de la Federación de Obra Pública de Alicante, a ese plan general, una aportación a ese plan general estructural. No viene reflejado en el plan, que es el documento más importante, también lo ha destacado Javier, de los últimos 100 años en Alicante. Porque recordamos que el último plan general es del 87 y ahora hay que diseñar un plan general pues para los próximos 50, 60 o 75 años. Que si no está incluido esto del que ha propuesto FOPA, ya nace viejo, ya nace obsoleto. Eso ya... Hay que tomar una decisión, o se hace o no se hace, pero no se pueden hacer parches después, ¿no? Bueno, o aunque no se haga, se plantea que en un momento determinado se puede hacer, que hay muchas actuaciones en los planes estructurales que tú defines, no lo voy a hacer, pero por lo menos no voy a impedir con actuaciones, con la definición de... A proteger espacios... Sí, pero ahí no afecta a suelo privado, quiero decir, el plan general es para expansión de otras zonas, recalificaciones, ahí eso, las planadas siempre, y no hay más, quiero decir, que lo pueden hacer... Que no pusieran en el plan general, prohibido hacer túneles en el... Que llame el señor Barcal al señor Juan Francisco Pérez Llorca, el presidente interino y provisional, que le llame y diga, oye, los presupuestos del año que viene... de la Generalitat que yo no sé si os acordáis vosotros, pero Echavarri, una vez que venía de visita a Chimo Puig, propuso un puente. Sí. No sé si estabais... Sí. Bueno, yo no estaba, pero sí que lo un puente. Y puso ahí un cartón pluma y todo pero es que habían salido la noche anterior y venía algo más. Lo que pasa es que en Alicante hemos visto tantas maquetas que no se han llevado puesto en marcha, que ya nos hay unos cuantos palacios Aquello de congreso fue bastante fantasioso, la verdad. Esto que ha propuesto FOPA, Javier Gisbert, sí que parece que tiene... Pero tú fíjate que, por ejemplo, cuando en uno de los programas aquí en Alicante Actualidad, yo comentaba, digo, nada más, tuviéramos algo del Palacio de Congresos definido el modelo y llevado de alguna forma el tranvía hasta la estación y pues poder plantear esa intermodal, ya sería un buen mandato a nivel de infraestructuras. Tendría que ser, en cualquier caso, un proyecto transversal todo, ¿no? El soterramiento, con el Palacio de Congresos, con la configuración de esta zona. Y no sé si a todo eso, a los que salgan del túnel, les cobrarán la zona azul, cuando salgan por ahí por Benalúa o por estos barrios. Vecinos de barrios como Benalúa o Ali Park han puesto en marcha un movimiento vecinal para pedir que no se amplíe la zona azul, tal y como el Ayuntamiento anunció hace ya meses y que todavía no ha puesto en marcha, pero que se prevé que lo harán. Nos preocupa enormemente el impacto que esta medida puede tener con las familias trabajadoras. Hay muchas familias que vienen aquí a trabajar. Tenemos la suerte, la gran suerte en Benalúa, yo hablo por Benalúa, de tener mucho pequeño comercio tradicional y que dure. Para las personas mayores tenemos casi un tercio de la población de Benalúa tiene más de 65 años y hay todavía muchas viviendas que no tienen ascensor, con lo cual pues va a perjudicar mucho más. A los pequeños comerciantes, porque sus empleados van a tener que pagar zona azul o se van a tener que ir al parque privado de la calle Catedrático Soler. Y a los autónomos, evidentemente, porque para poder cargar, descargar, no hay plaza de carga y descarga, van a tener que pagar la estancia de la furgoneta en la zona azul. El verdadero debate es qué modelo de ciudad queremos para Alicante.
Queremos una ciudad pensada para las personas, para los barrios y para la convivencia. No una ciudad donde la única solución sea cobrar más por aparcar. Por todo ello, hoy exigimos una moratoria inmediata del proceso, una auditoría independiente del proyecto y del contrato, estudios reales y transparentes de movilidad, participación efectiva de vecinos y comerciantes y la apertura de un verdadero proceso de diálogo y consenso, porque una decisión que condicionará a Alicante, como ha dicho Mercedes, hasta el año 2045 no puede adoptarse de espalda a la ciudadanía. Y además queremos anunciar hoy públicamente que vamos a reactivar e intensificar la recogida de firmas en los barrios afectados. Ya tenemos aquí unas 500. Los vecinos tienen razones para oponerse a este proyecto, se oponen al avance del futuro, tienen razón para que la zona siga siendo de libre aparcamiento. Bueno, en Benalúa no es que sea libre aparcamiento, es que es imposible aparcar. Si una persona aparcar. Sí, pero me refiero. Obviamente las zonas azules, en teoría, la zona azul está pensada precisamente para favorecer el comercio. Yo ya lo que no sé es si hay una actividad del comercio demandando esa zona azul, que lo que permite es que exista cierta rotación en las plazas. Yo recuerdo... La gente no va a comprar en coche a Benalúa. Claro que entonces, no, los comerciantes les da igual, ¿no? Pero entonces, lo que les preocupa es que sus trabajadores tendrán que pagar. La duda del millón es si al final... Yo no sé si la zona azul genera un ingreso importante al ayuntamiento, que yo creo que no, porque entre los gastos, el consumo, es decir, no sé exactamente a quién se le ocurrió la idea. Es decir, ¿cuál es el motivo de generar zona azul en Benalúa? Yo creo que mucho tiene que ver con el futuro Palacio de Justicia, ¿no? También, esos barrios. Eso va a mover, todos esos, va a cambiar la movilidad porque va a ser el triple de gente a que vaya. Centenares de personas que trabajan allí, seguro. Entonces, yo creo que va por ahí los tiros, pero cuando hay problemas con la zona azul se hace zona residentes y los residentes no pagan y encima pueden aparcar. Hay una gran parte de zona naranja para residentes, claro, bastante económica. En fin, no sé si... Sí, a ver, yo creo que al final todas las grandes revoluciones y todos los grandes levantamientos han surgido pues cuando ha habido pues cierto afán recaudatorio, ¿no? O se ha tenido esa percepción por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo mejor quizá lo que busca es un problema que tiene Alicante, que creo que no se encuentra la forma de atajar, que es el excesivo uso del coche. Eso hace que a veces el centro incluso esté colapsado de coches, ¿no? Entonces yo creo que se intenta velar que la gente no saque el coche, ya está, ¿no? Es decir, oye, pues mira, si a lo mejor tengo que pagar para que aparquen, pues no saco el coche, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, los que vivimos en Gran Vía, ¿no? Cuando vamos al centro... ¿Se puede ir andando a Alicante a los sitios? Sí, o sea, a ver, no es una ciudad, el problema que tiene Alicante es que es una ciudad mal hecha. Porque en transporte público a veces es complicado. En larga distancia sí. Sí, pero tú fíjate, si algún día el tram llega a la estación de norte, a la estación norte que digo, a la estación de Alicante, sí, en principio se queda muy cerca de la llegada del tram a Benalúa. Se queda muy cerca. Un paseíto. Es decir, evidentemente no justo al lado del Palacio de Congresos, pero sí lo suficiente para llegar en tram a la estación y pues ir andando un rato hasta allí. ¿Qué ocurre? Que no llega. Ahora mismo no tiene ninguna parada, por ejemplo, de tram cerca de Benalúa. El tram que se están cargando, yo lo uso para venir a este programa y la línea 4 es absolutamente vergonzoso. Aparte de la frecuencia, que es media hora, es que desde que me redujeron frecuencias en la línea de Campello, solo hay un convoy y en horas punta y va la gente absolutamente como latas, como enlatados, como si fuesen sardinas en lata. Bueno, hay 15 minutos a Luceros, 15 minutos a la playa, sí. A la playa, pero ¿no? solo hay un convoy, sí, pero bueno, la frecuencia que es la del centro es media hora y la otra a la playa es media hora. Fijaros que estábamos hablando de peatonalización de la zona de la Explanada, de todo el frente litoral, de la peatonalización y eliminación de los vehículos ahí. No sé si esto llegará a Benalúa, que Benalúa es un barrio que está ya casi ahí tocando el centro y es un barrio bastante activo comercialmente, tiene muchos comercios. Si se llegase a plantear cierta peatonalización en esta zona.
Yo creo que eso está muy lejos todavía, ¿no? Yo creo no está tan cerca, está cerca del centro. Bueno, nos acordamos hace 1000 años que Benalúa estaba lejísimo del centro. Pero es que ahí el Corte Inglés ha sido el que ha hecho como eje de atracción, ¿no? Sí. Pero en Alicante pasa lo que ha dicho Fernando, ¿no? De que está lejos. Esto seguro que David está conmigo, ¿no? A lo mejor no, pero yo, por ejemplo, cuando voy de un sitio a otro en Madrid, tardo menos que en Alicante para recorrer la misma distancia. O sea, Alicante es una ciudad mal hecha y cuesta mucho ir de un sitio a otro. No, piensa, deja una cosa. Tú cuando llegas a Alicante, perdón, cuando llegas a Madrid, nada más pones el pie, en donde llegas es en la estación, ¿no? Notas que la gente va más deprisa. Claro. Eso sí. Llegas aquí a Alicante, la brisa marina, el olor a arroz. Vamos lo que ha dicho Jorge, estoy con él plenamente. Mira, yo el otro día estaba en la calle Ibiza, que es al lado del Retiro, y tenía que ir hacia la zona del barrio de Salamanca, la calle, concreto Francisco Silvela. Y me planteo, digo, en el metro son 10 minutos. Pero es que luego dije, venga, me voy andando. Y aquí en Alicante serían 45 o 50 minutos, allí te lleva la gente en 25 minutos. Es una cosa Por aquí también, ten en cuenta que hay terrazas, hay bares de vez en cuando, pues también se puede parar uno a hacer. Pero también, aparte de la rapidez, que es otro ritmo de vida, eso es evidente, igual que si te bajas en Las Palmas, parece que está la gente aplatanada ahí. El ritmo y la infraestructura, las aceras más amplias. Más estresada. Tiene que ver, fíjate, esto os vais a reír, pero esto me lo explicó Pablo Ruz cuando me dio clase en el colegio, ¿no? Él explicaba mucho que Madrid es una ciudad que está hecha en cuadrícula, ¿no? Es decir, que tienes todo más cerca, ¿no? Aquí no. Aquí es como que para ir de un sitio a otro, sobre todo los que vivimos en Gran Vía... El plan general es del 87, así que hemos crecido como se ha podido en la ciudad. Claro. Decía que encontramos más terrazas, más bares, claro, mejor temperatura, hay mucha hostelería y ahora ya esa hostelería se está metiendo, no es nuevo, porque en mercados en Madrid y en otros sitios también pasa, se está metiendo en los mercados. De esto vamos a hablar dentro de un momento. ¿Qué le parece, qué os parece a vosotros que cada vez los bares vayan conquistando el espacio de los puestos del mercado? Hablaremos dentro de un momento, pero ya que es verdad que en Alicante hay una muy buena temperatura, también es cierto que nos advierten los expertos que de cara al verano las noches van a ser tórridas, vamos a tener muchas noches tropicales con temperaturas muy altas y días también con temperaturas de muchísimo calor. Por eso les recomiendo que se instalen este sistema de aclimatación en paredes y techos de su casa para mantener la temperatura y no tener que poner tanto tiempo el aire acondicionado. Ahorraremos hasta un 50% en la factura de la luz. Impimur.com, ahí tienen más información. No se vayan, volvemos enseguida. La tranquilidad de aislarte de todo. La seguridad de disfrutar del calor de tu familia sin importar lo que ocurra afuera. Impimur. Protegemos lo que más te importa. Es una moda y no podemos ir contracorriente a las modas que se van imponiendo, pero sí es cierto que al menos queremos reflexionar sobre ello y le pedimos también a nuestros dirigentes políticos que reflexionen. No pueden matar la estrella, ¿cómo era aquello? El vídeo mató a la estrella de la radio, aquella canción. No puede matar la estrella del turismo, como es la hostelería, ahora las tapas y un poco esta forma de gastronomía en las barras de bar y demás, al comercio tradicional, a los mercados. Hay algunos mercados que ya 50-50,
Benalúa, por ejemplo, el mercado, la mitad ya es hostelería y la otra mitad solamente quedan unos cuantos puestos. Y algo así está empezando a pasar en el mercado central. Algunos grupos vecinales se quejan, también algunos grupos políticos, y por eso le hemos preguntado a la fuente principal, que es la concejala de Mercados, Comercio y Hostelería, Lidia López. ¿Qué pasa con este asunto? Estamos trabajando en la ordenanza municipal en la cual se establece ya la actividad comercial de hostelería. Está regulada dentro de esa ordenanza en el año 2014. La actividad hostelera está totalmente establecida en los mercados municipales, obviamente por dimensión en el mercado central, por el volumen de casi esos 292 unidades comerciales. Tenemos 20 unidades comerciales que se dedican a la actividad de hostelería, que realizan una economía circular dentro de los mercados porque además se abastecen de productos de los mercados municipales y además generan y han atraído a ese público que quiere que en los mercados municipales también haya esa actividad y regulada, organizada y bien dimensionada. Es totalmente compatible y es la tendencia que todos los mercados a nivel nacional se están realizando, pero como digo, siempre regulada y bien organizada. Nacional e internacional. En Ámsterdam, en Budapest, los mercados tienen una zona de restauración y ocio. Pero, ¿qué os parece que los mercados en Alicante se vayan transformando a la hostelería? A mí me parece que todo lo que regula el propio mercado, nunca mejor dicho en este caso lo de mercado, me parece bien. Lo que no entiendo es que muchos políticos pongan pegas o traten de reglamentar una cosa que no es más que la ley de la oferta y la demanda. Yo hace tiempo que no escuchaba a una concejal de este ayuntamiento hablar bien, bueno, ni siquiera hablar, y me parece correcto lo que ha dicho, es economía circular. El ejemplo que yo más conozco, que yo creo que es pionero en España, es el mercado de San Antón en Madrid, que empezó a abrir hostelería y yo he estado en la terraza de arriba, ¿qué va a tomar? Y no, lo traigo aquí, me he comprado un entrecot y me lo han hecho. Esto no es nuevo en el mercado central porque el tardeo empezó ahí en el mercado central, sí. En la plaza de las Flores, ¿no? Y claro, en la plaza No, de las es Flores. que hay que pensar que, desgraciadamente, o por suerte o por desgracia, ha cambiado el modelo de compra. Es decir, hace muchos años, la gente había los mercados que abrían por la mañana, había, a lo mejor el hombre trabajaba, la mujer no tanto, y podía ir a comprar al mercado. A los sábados había mucho mercado y tal. Pero ahora, pues, por suerte o por desgracia, pues ahora el modelo de compra de verdura, frutas, no sé qué, no sé cuántos, carne, pescado, muchas veces la gente lo compra en supermercados, etcétera, porque Claro, puedes comprar a cualquier hora. Entonces, a lo mejor el modelo de negocio cambia porque el consumidor cambia. Es decir, también os digo yo una cosa, Yo también os digo una cosa, es decir, quien compra, por ejemplo, fruta y verdura, yo suelo ir siempre al mercadillo de Benalúa. Si el que compra fruta y verdura en un mercadillo, después no puedes comprar la fruta y la verdura en cualquier supermercado porque no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, dice, parece un tomate, pero no es un tomate. Yo compro tomates en el mercado también y eso es otra cosa. El tomate no tiene nada. Hay algunas cosas que puede ser que más o menos da igual. Un tomate bueno del mercadillo, del mercado, y los pepinos, sí. No los vas a encontrar nunca. Nunca. Es que solo con Pero es verdad que las prisas a veces hacen bajar el estándar de calidad de las cosas y la exigencia. Pero es que, como dice Fernando, el modelo ha cambiado. Es que ahora mismo, y voy a citar una marca comercial porque no me importa, pero además es muy querida, es que ahora mismo la gente come en Mercadona. Sí. O sea, come literalmente en Mercadona. Porque lo han habilitado. De momento compran la comida y se la llevan. Algunos ya comen allí en unas. No, claro, que hay muy cerquita aquí en el centro, hay mesas altas, te puedes salir. Y hay una máquina de café, oye, que lo probé el otro día por rapidez y es exquisito. Pero una cosa, tendríamos que conservar, o los ayuntamientos, en este caso el de Alicante, tiene cierta obligación moral en conservar la tradición del mercado. Ha dicho Lidia algo que me parece bien, que es compran en el mercado los productos que sirven. Hay que regular de alguna manera esto para que no se instalen ahí por franquicias de todo tipo. Una pizzería mañana, una hamburguesería pasado, es decir, que aquello se convierta en otra cosa. No, claro, eso sí, que no haya franquicia, que sea comercio de gente local y demás, pero la proporción de momento no es alarmante. Ha dicho 290 y que hay 20 restaurantes. Aquí, pero en el mercado de Benalúa es mitad y mitad. Cerca de mi casa, en la calle Arquitecto Morey, hay una especie de mercado interior donde hace muchos años había muchos puestos y ahora se ha convertido prácticamente en una galería gastronómica. Una galería gastronómica, es decir, claro, vamos a ver, a mí me encantaría que hubiera puestos de fruta, verdura, de carne, etcétera,
Porque también, os digo otra cosa, la carne de la carnicería también está bastante mejor. Muy bien. Y luego que te cuentan cómo se hace y todo. Claro, Oye, le pones un chorro de vino, y le puedes haces... seguir como quieras que te la corten, etc. Claro, la historia es que aquel mercado pues, no tuvo éxito y prácticamente estaban casi todos los puestos cerrados. Y no hay nada más que dé más pena que un mercado en el que el 40% de los puestos están cerrados porque genera tristeza y hace que cierren los demás. Yo creo que es preferible tener unos puestos de hostelería y puestos de fruta, verdura, carne, pescado abiertos que no tenerlos vacíos los de hostelería. Yo creo que es mejor. Claro, y también ha cambiado toda la vida y lo que no podía hacer es que a las 3 de la tarde cerrase un mercado central, quiero decir, o que lo sigan haciendo. Yo sé que en el mercado central se quejan muchas veces muchos puestos de fruta, verdura y tal, que mucha gente va directamente a las otras partes y que realmente ahí van en plan turista a torear. Lo que hay que conseguir es que la gente pruebe esa mercancía sabrosa que tenemos en el mercado. A ver, en general, la gente del mercado es que a mí me da la sensación un poco, a mí, por ejemplo, lo que dice Fernando, ¿no? De que se quejan de la hostelería. Pero es que también se quejan, por ejemplo, yo soy el primero que cuando va al mercado, pues hago una foto, ¿no? Porque me gusta mucho, es uno de mis lugares favoritos de Alicante, ¿no? Y a mí me ha llegado de que se quejan también de que los turistas hagan fotos y demás. Es la queja constante, ¿no? Es decir, joder, si una persona hace una foto y pone Mercado Central y encima tienes la suerte de que salga tu puesto, pues creo que eso es publicidad gratuita, ¿no? Es decir, que a veces nos enrocamos en la queja constante y no vemos. Bueno, ojo, que hay unos músicos callejeros por aquí, por el centro, que ponen fotos 1 euro, vídeos 2 euros. Bueno, y en el metro el otro día había un señor tocando muy bien a Dyer Street y ponía, no acepto monedas, y ponía el Bizum. Os lo prometo, el número de Bizum directamente. Yo es verdad que soy de esa generación, de la ruta de la madera, de haber ido a comprar una lata, ir al puesto de los encurtidos, a que te pongan ahí en una bolsica unos encurtidos y unos torrados y algunas cosas así. Cosas así. Soy de esa época, luego ya se extinguió aquello y se pasó el tardeo a la zona de la calle Castaños, pero aquí vuelve un poco más ordenado, con bares y con una gastronomía un poco más elitista también, son tapas, cosas más elaboradas, en fin, veremos a ver. Dice Compromís, presentó el otro día en el Ayuntamiento de Alicante una propuesta para que se imponga en la ciudad una tasa turística de hogueras. No prosperó, pero ya dice Rafa Mas que van a seguir ahí pico y pala hasta que consigan convencer al alcalde, que ya dijo el otro día también en un foro, que ni hablar de tasa turística de hogueras en la ciudad de Alicante, que no se va a poner eso. Pero en medio está la Federación de Hogueras y le preguntamos a David Olivares que qué pensaba de este asunto. Él ya no habla tanto de la tasa turística, sí de la implicación de las empresas relacionadas con el sector turístico para que pasen por caja, si es posible. Bueno, sí, yo creo que estamos yendo a pie de calle y yo como he sido festero de un barrio, del barrio de Carolinas, pues yo creo que hay que ir puerta a puerta y día a día acompañando a los festeros, a los presidentes o presidentas de cada hoguera o cada barraca. Yo creo que al final hay que hacerles ver, y siempre lo digo en muchos medios de comunicación, hay que empezar primero a creernos quiénes somos y luego pedir las cosas con mucha cautela, porque al final son empresas que también tienen sus gastos oficiales que también hay que medir por ellos también. Los festeros tenemos que reinventarnos y hay que hacer, pues medirse otras medidas de financiación que no sea potenciar algo que no nos gusta mucho de nosotros. Esto último que dice es para que no proliferen esos racos que se convierten en discotecas y un poco estas cosas, y buscar otras fuentes de financiación que sea, pues decirle a las empresas. ¿Qué os parece este debate? Hombre, yo creo que al final, si hay empresas que tienen más beneficio en la época de hogueras, sí que podrían ayudar. Y muchas que lo hacen, ¿eh? Es decir, muchas lo hacen, muchas lo hacen. Y se comprometen con la fiesta, porque en el fondo al final, obviamente, la fiesta trae riqueza para algunos, molestias para otros, y entonces, pues de alguna forma sobrevivimos. Yo creo que es bueno que nos impliquemos todos en la fiesta de una forma u otra, ¿no? Muchas veces. Yo creo que sí que hay aportaciones, claro, siempre al final, porque no es solo ya las que vemos obvias de cerveceras o tipo refrescos o anís de no sé qué, sino que luego cada barraca tiene, o cada hoguera tiene su libret que llaman, y está lleno de con poquitas Esto va por barrios, claro. Es verdad que va por barrios. Hay barrios donde el comercio está más implicado y luego sacan los bares una pasta con la lotería también. Y luego hay otros que no tanto. Porque lo de la tasa turística de hogueras, ¿lo veis o no? No.
¿con qué justificación? ¿Qué tasa turística? El problema que hay, si tú haces una tasa turística solamente por hogueras, en época de hogueras, generarías, yo creo, un sistema que costaría bastante y que no sé si repercutiría tanto. Es que es un absurdo, es que se transmitiría al exterior que en Alicante te cobran por las fiestas. Es que es tan absurdo además. Y si yo vengo esos días de junio porque me gusta más, hace menos calor y tal, y te pago una tasa de hogueras y no he pisado las hogueras. Fíjate que a lo mejor, es decir, yo estoy seguro que la persona que pagan ya 100 euros o 150 euros o 200 euros por un par de noches, cada una de las noches, ya lo pagar un euro más no pasa nada. No, ¿Qué ocurre? Que llega un momento que tú después, para intentar gestionar esos euros de cada una de las habitaciones, de cada uno de los hoteles, tienes que modificar el sistema informático, tienes que hacer no sé cuántas gestiones, guardar un dinero, es decir, no sé hasta qué punto si sea rentable. Estás obligando a cobrar a un hotel una tasa municipal que no tiene capacidad para cobrar, no es un impuesto, es una tasa. Y además que no es el euro, Fernando, es que si viene una familia ya son 5 euros al día. O sea, 5 más 5 más 5, pues al final es más dinero. Pues me voy a Elche y entonces lo que fomentamos es que la gente se aloje en Elche esos días y se venga para acá. Es que son tan absurdos como las personas que lo proponen, de verdad. Pero, a ver, sinceramente, si no hay una tasa, habría un agravio comparativo con los que vivimos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros al final pagamos impuestos, ¿no? Unos impuestos por utilizar unos servicios públicos que también terminamos pagando, ¿no? Entonces vamos a cobrar en agosto a los que vengan a la playa. No, pero es Jorge, que al final los turistas utilizan el transporte público, utilizan nuestra ciudad. Claro, entonces es normal que haya una justicia. Es decir, vale, usted está aquí y otras ciudades como Nueva York, que son poco sospechosas de eso, también la tienen, ¿no? La tasa turística. Es decir, que yo creo que la no hay tasa que verla. ecológica, que aquí se disfraza con ecologismo y es como ese afán recaudatorio y en el fondo es la turismofobia, porque esta gente quiere cargarse el turismo porque así lo han hecho en Barcelona. El transporte público muchas veces, que estoy de acuerdo contigo, yo creo que el transporte público no tiene que ser financiado tanto y sí que tiene que ser financiado el uso intensivo del transporte público. Claro. Es decir, no es lo mismo una persona que está un día aquí, que tiene que pagar el autobús por lo que paga el autobús, que la persona que lo utiliza habitualmente, que tiene que pagar el autobús con un precio de apoyo o pagado por impuestos. Tú vienes a decir algo así como esto de la prioridad nacional, que tanto se escucha, traerlo al debate local. La prioridad alicantina, es decir, que los alicantinos no paguen y los demás sí. No, pero fíjate, es que Fernando ha dicho una cosa interesante, tú también, ¿no? Es que esto es una cosa que yo digo mucho. ¿Por qué tengo que pagar el tranvía? Es decir, si es que en teoría ya se paga con los impuestos. Bueno. Es decir, que yo creo que ahí habría que abrir un melón, ¿no? A mí me parece que es deficitario, es un servicio bastante deficitario que pagamos solamente una mínima parte del billete. Y pagamos más los que utilizamos. Pues hablando de esto de la prioridad nacional, os voy a avanzar un pequeño fragmento de una entrevista que emitimos este viernes de Iván Espinosa de los Monteros, el ex portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Y ahora conferenciante ocasional, él se dedica a sus negocios, pero es conferenciante ocasional en algunos lugares. Estuvimos con él en el Hotel Huerto del Cura de Elche, le preguntábamos por esa regularización de personas migrantes que está haciendo el gobierno y esto nos dijo. Regularizan con el ánimo claro de acabar nacionalizando y de convertir a esos inmigrantes ilegales en votantes perennes del partido o los partidos de la izquierda, ¿no? Y la verdad es que España no necesita ni un inmigrante más. La inmigración debe ponerse en función de las necesidades del país, ¿no? Luego ya podremos acoger a gente que venga de una guerra o de una situación extrema, pero la inmigración que llega a España no proviene de zonas en guerra, es una inmigración esencialmente económica y lamentablemente con demasiada frecuencia una inmigración que viene con un ánimo puramente de exprimir nuestro sistema social de ayudas, ¿no? Esto se produce en un contexto en el que la economía española tiene varios millones de parados y simultáneamente varios millones de personas que cobran por no trabajar, algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que España necesita ahora mismo no es más inmigración, sino un mejor sistema regulatorio para premiar al que da empleo, para premiar al que trabaja, con unos impuestos más bajos, con unas cargas sociales menores y sí, para recoger en una red social a todos aquellos que sufran por algún motivo temporalmente el desempleo, pero que estén dispuestos a trabajar. Los que no estén dispuestos a trabajar, pues probablemente tampoco deberían estar viviendo del Estado. Habla muy sosegado, pero habla claro, ¿eh? Va directo al grano. Ya dice que no hacen falta más personas migrantes en nuestro país y en fin, ya lo habéis escuchado. No, hace falta gente que venga aquí a trabajar, no a pedir ayudas sociales ni a pedir ayudas, y entonces yo creo que todo eso tiene que regularse y hacen falta hay determinados trabajos que a lo mejor los españoles no quieren hacer y que puedes intentar conseguir que gente de fuera venga a hacerlos.
Pero tienes tú que elegir a la gente que venga, no que sean las mafias los que elijan a la gente que viene a España, ¿no? Entonces, yo creo que es muy peligroso el proceso que ha iniciado el Partido Socialista con esta regularización donde no sabemos exactamente qué es lo que estamos regularizando. Sí que es bueno por darle sentido, pero obviamente yo creo que también hay que poner cierto coto a las personas que vienen y de alguna forma que no se aprovechen más de los españoles que lo que aportan, ¿no? ¿En qué nos influye a nosotros este proceso? ¿Estáis notando en las calles? Los periodistas vamos al foco y hemos ido a las oficinas de correos, hemos ido al consulado y ahí vemos colas. Vemos colas. ¿Pero lo percibís en las calles? Bueno, de todas maneras, hay cierta sensación de inseguridad en determinados barrios que se ha incrementado con determinadas personas que no vienen lo mejor de cada casa, vienen personas muy honradas, pero en otro caso no. Y yo creo que al final pues hay que tenerlo controlado. Y después tenemos unos servicios públicos saturados ya, que si los incrementas de golpe con cualquier persona, porque estamos generando un efecto llamada, el sentido este de vamos a dar atención sanitaria a cualquier persona que venga aquí, eso genera un efecto llamada y viene gente directamente a ser atendida sanitariamente, que en su país no lo es. Y eso evidentemente estaría muy bonito si los recursos fueran ilimitados, si viéramos la bolsa de Judas que nunca se acaba el dinero. Pero desgraciadamente no es así. Mira, hablando precisamente de lo que dice Fernando de los recursos, ¿no? El otro día, pues una persona me preguntaba también por el tema de la inmigración, ¿no? Y decía, no, es que viene gente pues que lo que está teniendo es hijos, ¿no? Y digo, vale, al final a lo mejor es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque ocupan un espacio, es decir, la gente que viene, los inmigrantes, ocupan un espacio, es decir, que ocupan vivienda, y uno de los grandes problemas que hay con la vivienda tiene que ver con la inmigración. Si tú limitas la inmigración, seguramente el problema de la vivienda no existiría. No, seguimos teniendo problemas de vivienda porque no se ha construido en los últimos años vivienda. Sí, pero si hay 5 millones de inmigrantes, es decir, existiría de forma residual, ¿no? Entonces, yo creo que al final, con esta pescadilla que se muerde la cola de, no, es que vienen para tener más cotizaciones y para tener pues más población, ¿no? Porque tienen hijos. Oye, a lo mejor es que hay españoles que quieren tener hijos, pero no pueden comprarse una casa. Y no pueden comprarla porque a lo mejor un inmigrante está ocupando esas casas. No sé, es polémico decirlo. Sí, planteas un debate muy amplio, es verdad que es muy amplio. Los nacimientos de hijos también son muy importantes en España, el crecimiento demográfico, en fin, la vivienda, todo. Pero eso será ya para otro programa, porque este ya terminamos. Sí, me permite decir una cosa simplemente que yo creo, para mí es importante los que digamos un poco a la educación. Es decir, ahora sabéis que están intentando convocar una huelga, el profesorado, fundamentalmente apoyado por los sindicatos más cercanos a Compromís y al Partido Socialista. Y yo quiero que, bueno, yo me gustaría que los profesores, sobre todo los de segundo de bachillerato, que recapacitaran, porque sus estudiantes, con los que han estado todos estos últimos meses e incluso años, se juegan su futuro y van a ir de alguna forma en inferioridad de condiciones sobre los juegos concertados, que no hay huelgas en este sector, si no tiene esa preparación y ese apoyo del profesorado en los momentos críticos que son 20 días antes del examen. Yo creo que es dramático de alguna forma que estos sindicatos de izquierdas estén tomando como rehenes a los estudiantes de segundo de bachillerato. Este asunto no lo hemos puesto en el guión porque hoy ha anunciado Pérez Llorca que va a ponerles encima de la mesa una propuesta. Entonces, hasta que no la hemos estudiado, hemos dicho no debatamos el tema, pero los próximos días hablamos. También os digo una cosa, es decir, las propuestas han sido unas propuestas que durante 8 años de Botanic las pidieron y les dijeron que no y no hicieron huelga. Qué casualidad que ahora las tengamos. Y es dramático. La semana que viene las analizamos bien y hablamos de ellas. Es que me parece, insisto, para los profesores de universidad, lo que queremos es que todos los estudiantes pues tengan la mejor preparación para poder sobre acceder. Todo los que van a acceder a las pruebas de acceso a la universidad. Que es el segundo bachillerato. Es que encima son los rehenes, son los que de alguna forma no quieren negociar, que es lo que la consejera les ha pedido, y ellos no quieren negociar. Gracias, Fernando Llopis. Un placer. Gracias, Jorge Burgos, y muchas gracias, David Lozano. A vosotros. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volvemos en el próximo programa. Perdón.